Es para mí un honor, una emoción y un desafío intelectual estar como moderador de esta mesa con nuestra queridísima amiga Pilar Aquino, María Pilar Aquino. Es un honor, bueno, por su gran trayectoria, como ustedes verán en la semblanza. Es una emoción porque, además de ser una teóloga pionera, no solo en el tema del feminismo, sino desde la perspectiva de la liberación, es también por su calidad humana alguien que está siempre preocupada por la formación de nuevas generaciones. Y su trabajo educativo en ese sentido ha sido permanente a lo largo de décadas. Y es un desafío intelectual porque, a pesar de ser la pionera de esta teología feminista latinoamericana e hispana, latina, mejor dicho, está siempre al tanto de los nuevos debates, de las nuevas preguntas que surgen en el contexto latino de los Estados Unidos, pero también de toda América. María Pilar Aquino Vargas nació en Ixtlán del Río, Nayarit, y creció en San Luis Río Colorado, Sonora. Ya desde entonces, ¿verdad?, la migración está presente en su corazón. En el seno de una familia perteneciente al movimiento mexicano de los braceros, que vino a ser la base social del movimiento campesino de César Chávez. En las décadas de 1970 y 80, su pertenencia a la comunidad religiosa de las Hermanas Auxiliadoras le posibilitó realizar sus estudios teológicos de bachillerato y licenciatura en el prestigioso Instituto Teológico de Estudios Superiores, el famoso ITES, bajo la dirección del padre Jorge Domínguez. Durante ese tiempo trabajó por varios años en el Centro Antonio de Montesinos y en la colonia La Pastora, en la demarcación de Cuautepec, que en aquel tiempo carecía de servicios urbanos básicos. Posteriormente, María Pilar Aquino, debido a necesidades de trabajo para proseguir sus estudios doctorales, se trasladó a California, donde juntó recursos para obtener el doctorado en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, en España, en 1990. En ese tiempo, México no proporcionaba espacios donde las mujeres pudiesen acceder al grado doctoral en teología. Todavía hoy es difícil. Y menos una posición académica fija para la enseñanza de la teología superior. Desde 1993, María Pilar obtuvo la posición de profesora de teología y estudios religiosos en la Universidad de San Diego, y en el año 2000 la Universidad de Helsinki, en Finlandia, le otorgó el doctorado en teología honoris causa, y en el año 2008 la Escuela de Divinidad de la Universidad de Harvard la nombró profesora visitante. Como autora y editora y coeditora, María Pilar Aquino ha publicado 13 libros que incluyen títulos como Nuestro clamor por la vida, teología feminista desde América Latina, Aportes para una teología desde la mujer, Entre la indignación y la esperanza, teología feminista latinoamericana, El poder de la sabiduría, espiritualidades feministas en lucha, Los derechos de las mujeres, Lecturas en teología feminista latina, Teología feminista intercultural, Exploraciones latinas para un mundo justo, y otros títulos, incluyendo el más reciente sobre el Laudato Si y la ecología en 2016. Igualmente ha publicado numerosos artículos sobre teología feminista, justicia social y la construcción religiosa de la paz en contextos de globalización. María Pilar tiene pues una larga trayectoria intelectual, pero también de militancia y servicio en varias asociaciones teológicas internacionales, incluyendo la Sociedad Teológica Católica de América, la Asociación Ecuménica de Teólogas y Teólogos del Tercer Mundo, la Academia de Teólogos y Teólogas Latinos de los Estados Unidos, el Foro Mundial de Teología y Liberación, y bueno, considera un honor su pertenencia a la Asociación Mexicana de Reflexión Teológica Feminista. Le damos un fuerte aplauso a María Pilar Aquino. Gracias, gracias Padre. Un honor siempre para mí estar aquí, en casa. Y el Padre Carlos se ha tenido una presencia muy significativa en la Academia Teológica de los Estados Unidos, la Sociedad Teológica Católica de América y la Academia de Teólogos Latinos han valorado muchísimo la voz teológica que él trae, trayendo los cuerpos sufridos y llenos de esperanza de nuestro pueblo mexicano. Me pidieron hablar del tema liberación de la violencia. Quiero comenzar con una definición de la teología feminista que espero yo vaya
adquiriendo claridad en la medida en que avanzo en el tema. La teología feminista de la liberación es una práctica conceptual y reflexiva, enfocada en contribuir desde cosmovisiones y experiencias religiosas plurales al fortalecimiento de los movimientos sociales y religiosos que declaran su compromiso por cambiar sistemas y relaciones de violencia para afirmar alternativas hacia sistemas y relaciones sociales justas. En cuanto a movimiento social mundial, la teología feminista congrega y moviliza recursos religiosos para intervenir en la transformación constructiva de las sociedades, culturas y religiones mediante el fomento de marcos emancipadores del saber y del vivir. En su elaboración de contenidos, la teología feminista de la liberación tiene arraigo en las prácticas de los grupos sociales comprometidos con objetivos y valores por el cambio social, para la justicia, la paz, la dignidad, la libertad y la vida abundante compartida en común. En cuanto que está alineado con los valores y fines que emanan de las grandes tradiciones religiosas del mundo, este propósito hace de la religión una fuerza motivadora para el cambio social constructivo. Las premisas que mejor declaran la compatibilidad de las varias religiones mundiales, entre ellas, son la convicción compartida de que el propósito de Dios es la plenitud para el mundo y la humanidad, y la esperanza como anticipo de nuevas realidades en el presente, donde la gloria de Dios sea manifestada en plenitud. Estas premisas sostienen las vidas y prácticas infundidas por visiones religiosas de liberación. En su trabajo titulado, comillas, Origen e itinerario de las espiritualidades feministas cristianas, fin de comillas, María del Carmen Servige Montul señala que, comillas, muchas mujeres consideran que hay un núcleo liberacionista en las grandes religiones, especialmente en la judía y la cristiana, y buscan indicios de ese filón de libertad y dignidad para las mujeres en sus propias tradiciones religiosas, denunciando al mismo tiempo las prácticas sexistas y opresoras de las instituciones religiosas a través de la historia, fin de comillas. En esta comprensión de la teología feminista, el tema que me pidieron presentar abre la oportunidad para explorar las motivaciones y fines de nuestro trabajo en común. Aunque mi abordaje del tema que aquí presento es limitado, deseo proponer que la relación entre violencia y liberación es la transformación constructiva. Me interesa afirmar que en el contexto inmediato del mundo actual, la transformación constructiva indica la finalidad de una teología feminista liberadora que vibra al impulso de los movimientos sociales contrahegemónicos que hoy proliferan alrededor del mundo. Desde un principio debo reconocer que el tema de la liberación de la violencia es amplio y complejo, pero todo parece indicar que colectiva y teológicamente enfrentamos un asunto de derechos humanos y salud mental. Por una parte, tanto las teorías sobre la violencia como las relaciones de la violencia con la religión han sido investigadas ampliamente desde múltiples campos del saber, incluidas las ciencias sociales, políticas y neurobiológicas. Hay quienes encuentran que estas relaciones son desconcertantes y perturbadoras, porque históricamente, mientras que en nombre de Dios o de la religión, ciertos grupos sociales han santificado la violencia, perpetrando innumerables actos de aniquilamiento y destrucción, otros han inhibido la violencia, efectuando innumerables actos de compasión y reconciliación. En general, la mayoría de estudios que han procurado desentrañar esta relación han buscado comprender las causas y mecanismos de la violencia con el fin de generar
respuestas para reducir, predecir, prevenir, intervenir y cambiar los patrones sociales de violencia. Aquí es crucial saber que la violencia en general y la violencia contra las mujeres en particular son comprendidas como un problema mundial de salud y como una violación de los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres. Tanto la Organización de las Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud y el Comité Internacional de la Cruz Roja concuerdan en reconocer que la violencia contra las mujeres es una realidad mundial y sistémica, arraigada, comillas, relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre, cierro comillas. La violencia sexual también afecta a hombres y niños, como bien lo ilustra la situación de pedofilia en el clero de la Iglesia Católica y otras iglesias. Pero sea en tiempos de guerra o en tiempos de paz, la realidad muestra una amplia desproporción respecto de la violencia sexual hacia las mujeres, en quienes deja problemas de salud sexual y reproductiva, así como secuelas sobre su salud física y mental. Tanto las organizaciones internacionales como los estudios feministas son consistentes en señalar tres aspectos de relevancia para las teologías feministas. Primero, que la violencia contra las mujeres debe ser comprendida dentro de los marcos de los derechos humanos y la salud. Segundo, que esa violencia es prevenible, no es inevitable y puede ser erradicada mediante la educación y la acción colectiva. Tercero, que las religiones y las teologías, si bien han sostenido valores que legitiman esa violencia, ahora enfrentan el desafío de trabajar por los derechos humanos y la salud integral de las mujeres. Con gran fuerza y persuasión, la Cruz Roja Internacional afirma, comillas, que, comillas, la violencia sexual está prohibida y es posible evitarla. Esto debe reconocerse y comprenderse. Es importante reiterar en todo lugar y momento que la violencia sexual es inaceptable y no es inevitable. Fin de comillas. Para las teologías feministas de nuestros contextos, la preocupación por responder teológicamente a las realidades de violencia que afectan la vida de las mujeres han sido un constante eje de interés compartido en nuestro trabajo en común. Tomando en cuenta su pluralismo contextual, Sir Virgen Montul afirma que, comillas, la teología feminista en todas sus manifestaciones es una teología crítica, pues lo que quiere es descubrir las injusticias contra las mujeres que existen en el mundo y en las iglesias y proponer una visión alterna, fin de comillas. En acuerdo con este acerto, me parece importante reconocer que con el apoyo de la Comisión de Mujeres de la Asociación Ecuménica de Teólogos y Teólogas del Tercer Mundo, la teología feminista, elaborada desde América Latina y el Caribe, ha contribuido al forjamiento de esas visiones feministas alternas, comenzando con la afirmación del derecho que tenemos a existir con integridad, a pensar con criticidad, a actuar con valentía y a vivir sin violencia. Este siglo pasado, desde la década de los 80, esta comisión ha convocado a varios congresos internacionales que nos han permitido examinar las diversas formas de violencia hacia las mujeres y afirmar la necesidad de ir más allá de la ira y la indignación hacia la articulación de un trabajo teológico que contribuya a su erradicación. Con esto, simplemente deseo reconocer que las teólogas feministas latinoamericanas y caribeñas hemos sido sensibles personal y colectivamente a la violencia que nos afecta, ya que en algunos casos la violencia sexual ha entrado con fuerza devastadora en nuestras propias familias, comunidades y en nuestras propias vidas.
Muchas de estas experiencias las pudimos compartir durante el Simposio Interamericano de Teólogas Feministas realizado en San José, Costa Rica, en el año 2008, bajo el título Cuerpos rotos, vidas sagradas, teología feminista intercultural sobre la dignidad humana y la sexualidad de las mujeres. Maricel, ¿dónde está? Maricel presentó un testimonio magnífico en ese evento, Mari Carmen estuvo presente, Mayra, estuvimos varias, Tirsa, estuvimos ahí, y cada una de nosotras sentimos nuestras vidas afectadas personalmente por el asunto de violencia, ¿cierto o no? Aunque con muchas limitaciones y carencias, usando las palabras que la psicoanalista peruana Carmen Lora recoge de las mujeres indígenas colombianas en sus luchas por la defensa de la tierra, me atrevo a decir que, aún con tantas limitaciones y carencias, las teólogas feministas nos hemos movido, comillas, unidas como una bandada de águilas furiosas, fin de comillas, para quebrar nuestros silencios, rechazar nuestras complicidades e intervenir con valentía en los procesos que buscan la liberación de la violencia. Muy bien. El contexto inmediato del mundo expone una sociedad civil mundial movilizada al pulso de los movimientos sociales plurales que emergen para declarar su rechazo al orden social hegemónico que devasta la vida e incita a violencia, y para afirmar redes de acción colectiva por alternativas hacia un mundo diferente. Las marchas masivas, las protestas públicas, las acciones de desobediencia civil, el incremento de colectivos transnacionales y el activismo de un amplio espectro de actores sociales ilustran una dinámica de revitalización de los anhelos mundiales por un orden social justo y libre. Los pueblos están de pie, alzando su voz, multiplicando su rechazo a la exclusión y al autoritarismo, desafiando a los fundamentalismos políticos y religiosos, combatiendo las tiranías y jerarquías, interactuando con la esfera pública y fortaleciendo al cuerpo social con resistencia, rebeldía y militancia. Quienes estudian estos procesos sociales señalan la inexistencia de una definición singular de lo que es la sociedad civil. Pero la analista de conflictos sociales, Martina Fischer, reconoce un consenso en que la sociedad civil es la arena de acciones colectivas voluntarias alrededor de intereses, propósitos y valores comunes que poseen autonomía respecto del aparato del Estado. La socióloga de origen iraní, Valentin Moghadam, señala que la sociedad civil proporciona a la ciudadanía un sitio alternativo de compromiso y recursos fuera y presumiblemente más allá de las garras del Estado y del mercado, donde los actores y actoras conscientemente establecen comunicación, cooperación y organización. Menciono este tema porque me parece que la teología feminista encaja precisamente ahí, en las dinámicas de la sociedad civil movilizada, una sociedad civil consciente, una sociedad civil que está elevando su voz desde la academia, desde la calle, desde la plaza pública, para afirmar intereses comunes y objetivos que tienen como propósito la liberación de la violencia. La teología feminista de la liberación establece vínculos de comunicación y cooperación con los movimientos sociales que Moghadam llama el movimiento por la justicia global o globalización desde abajo, también nombrados movimientos contrahegemónicos por el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos y llamados también movimientos sociales contestatarios por la socióloga peruana Virginia Gina Vargas, una gran teórica e impulsora del feminismo crítico latinoamericano. Gina Vargas nos ha acompañado en nuestros eventos desde el Perú, con una visión clara de lo que es
el propósito de la teología feminista y participa activamente en el Foro Social Mundial. Foro Social Mundial es considerado como el movimiento de movimientos, donde se reúnen mundialmente, se reúnen más de 70, 80 mil personas pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil para juntarnos y declarar objetivos comunes de nuestra búsqueda, de una alternativa de una sociedad diferente, una sociedad justa, una sociedad libre. Ahí es donde nació el Foro Mundial de Teología y Liberación, con el cual he trabajado desde hace muchos años. Y en ese contexto, me parece, la teología feminista adquiere un compromiso, una visión, un posicionamiento todavía mayor en favor de alternativas. La justificación de la violencia hacia las mujeres como mecanismo de poder y sometimiento tiene su arraigo en el componente fundamentalista y autoritario de las sociedades y culturas, pero también de las religiones, particularmente con sus mecanismos retóricos para el control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres. En el trabajo teológico de los contextos latinoamericano y caribeño, la teología feminista ve como un imperativo ético y religioso el adoptar como denominador común el compromiso colectivo por la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Esta teología, con sus muchas voces y su anclaje en diversas tradiciones religiosas, moviliza los recursos que ofrecen las religiones para apoyar la construcción de sistemas y relaciones sociales libres de violencia. Este es un proceso dentro del cual, como dice Sir Virgen Montul, las teólogas feministas hacemos un trabajo que es al mismo tiempo personal y comunitario para la propia transformación y el cambio social. De forma clara y directa, Ignacio Ellacuría dice que el objetivo primario de la liberación es la justicia, en su dimensión personal y comunitaria. Desde la perspectiva cristiana, no hay liberación sin justicia, ni salvación sin liberación, porque la liberación es la manifestación histórica de la salvación. Para Ellacuría, debido a que la liberación histórica es condición necesaria para la historización de la salvación, el mejor servicio que las religiones pueden dar al mundo es poner su fuerza social en favor de la liberación. Y no hay espacio más sagrado y más material que historiza la gracia y la presencia divina que un cuerpo humano viviendo en plenitud su dignidad y sus derechos como persona. La premisa de esta comprensión es que desde la perspectiva religiosa, la relación de Dios con la humanidad ocurre en el cuerpo, y esta premisa es indisputable. Dicha plenitud de dignidad y derechos incluye a los cuerpos marcados por diversas discapacidades que desafían comprensiones convencionales de un cuerpo sano y bello. El cuerpo de las mujeres emerge como un sitio de lucha, posicionado en la resistencia, en la solidaridad, en la esperanza y en la liberación, inhibiendo la ceguera que portan los fundamentalismos culturales y religiosos. Como bien dice Ivonne Guevara, comillas, las continuas luchas de las mujeres por la vida y la justicia han sido vividas como expresiones de fe, como presencia de Dios en las luchas en la historia, fin de comillas. Ahí es donde la vida triunfa sobre las fuerzas de la muerte. El cuidado por la integridad del cuerpo es un principio religioso basado en la comprensión de la sacralidad de la vida humana. Este principio es afirmado por las grandes religiones del mundo como premisa de la dignidad humana contra todo lo que amenaza o viola su integridad. La defensa de la dignidad humana tiene como expresión la defensa y promoción de los derechos humanos. Si la violencia contra las mujeres es fundamentalmente entendida como un asunto de violación de derechos humanos y una amenaza a las libertades básicas de las mujeres y como una amenaza a su salud, con ramificaciones devastadoras en términos de su salud mental y física, esta violencia no solamente daña la integridad del cuerpo de las mujeres, sino que también rompe la sacralidad
que le es inherente al cuerpo. En su magnífico artículo titulado La globalización y los cuerpos de las mujeres en América Latina, la teóloga feminista dominicana María Cristina Tirsa Ventura señala que en nuestra lucha fundamental por el derecho a ser, este derecho está centrado en liberar nuestros cuerpos de forma integral y en la capacidad de tomar decisiones sobre nuestros propios cuerpos y poder decidir sobre nuestras propias vidas. Para Tirsa Ventura, esta defensa incluye la temática de la sexualidad porque no puede estar ausente en ninguna reflexión sobre los efectos de la globalización en el cuerpo de las mujeres. La sexualidad, dice Ventura, está referida a la sacralidad de nuestros cuerpos, pero también al modo propio como existimos y nos relacionamos con el mundo que nos rodea. En este campo, la teología feminista, hemos de reconocerlo, enfrenta un muro muy grande, no el muro que quiere levantar Trump, sino que enfrentamos el muro de la hostilidad por parte de la Iglesia Católica Romana. Desde hace décadas, Rosado Núñez de Brasil ha llamado la atención sobre los impedimentos que la Iglesia Católica ha puesto al reconocimiento de la capacidad moral que las mujeres tenemos para tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo y sexualidad. Ese es el muro mayor que enfrentamos las mujeres católicas. Por eso es necesario continuar con el desarrollo de una espiritualidad anclada en el cuerpo y en la existencia que tenemos de todos los días, un compromiso que nos dé aliento a un compromiso existencial hacia un cambio de vida, y aquí hablamos de un compromiso motivado por una espiritualidad feminista liberadora de la cual habla Servirge Montúl.